Siempre empiezo diciendo que el conocimiento es de los que aprenden, o sea, de ustedes, no de los que enseñan, como nosotros. El conocimiento se duplica cada 13 meses en el mundo. Esto quiere decir de que lo que yo hoy estoy hablando, dentro de un año seguramente va a quedar en algunos casos hasta obsoletos. Van apareciendo técnicas nuevas, van apareciendo soluciones diferentes, perdón, para cada caso en particular. Por lo tanto, lo que hoy vamos a hablar, posiblemente ya el año que viene tenga otra resolución. Bueno, que quería empezar mostrando fotos de muchas instancias de la cátedra en diferentes momentos del tiempo, en donde siempre estamos nosotros, ya tenemos 30 años acá dentro de la facultad, así que estamos ya un poquito desfasados, pero bueno, en congresos, en cursos, hablando de lo que nos compete, vamos a hablar entonces de la relación de la periodoncia con la prótesis, con la operatoria, con la endodoncia, con la ortodoncia y con la implantología. Vamos a desarrollar esta clase en 2 viernes, hoy y el próximo. La idea es de darles una guía para que ustedes puedan buscar la información. Yo voy a tratar de darle los tips más importantes como para que puedan obtener esa información y la puedan comprender. Lo que no tengan comprensión de lo que hablamos, o me paran en este momento, o lo charlamos en las clínicas. Vamos a tratar de hacerlo algo más dinámico. Solamente voy a hacer hincapié en los términos que son importantes para que ustedes retengan. Y obviamente lo demás será como si fuera una charla de mostrando, ¿no es cierto?, lo que podemos hacer o cómo se relaciona la periodoncia con las diferentes áreas. Entonces, técnicas quirúrgicas periodontales son muchas. Es que estoy tratando de sacar esto que me molesta. Ahí está. Las técnicas quirúrgicas periodontales son muchas. Tenemos técnicas quirúrgicas terapéuticas y no terapéuticas. Esto hace referencia, ¿no es cierto?, las terapéuticas a las que van a servir para poder resolver un problema periodontal y las no terapéuticas para poder resolver una secuela de la enfermedad periodontal. ¿Sí? Como estas que están acá. Vamos a pasar rápido. Siempre tenemos que empezar con el conocimiento de la anatomía periodontal para poder determinar, ¿no es cierto?, de qué manera se relaciona la periodoncia con las demás áreas. Acuérdense que periodoncia significa alrededor del diente. Entonces, todo lo que esté alrededor del diente, sea encía, hueso, ligamento y cemento, son áreas de la periodoncia, ¿sí? Pero que comparte muy íntimamente con las demás áreas. Todos los que trabajamos sobre los dientes, llámese prótesis, ortodoncia, endodoncia, operatoria, implantología, estamos en íntima relación unos con otros. Por lo tanto, vamos a empezar a hablar de lo que es el espacio biológico, que no es más que la unión dentogingival llamada con anterioridad, que está constituida, ¿no es cierto?, por el epitelio unión y el tejido conectivo de inserción. Esto está relacionado entonces con el grosor de la encía, que hoy llamamos fenotipo periodontal, la profundidad del surco, y estos parámetros integran la que es la morfología del tejido gingival, ¿sí? Entonces, este sería el espacio biológico, ¿no es cierto?, comprendido por tres estructuras bien diferenciadas, como el surco interno o surco gingival,
el epitelio de unión y el conectivo que está por encima de la cresta alveolar. Estas tres, diríamos, estos tres componentes del fenotipo periodontal lo tenemos que siempre tener en cuenta para cualquier tipo de restauración, tanto de operatoria como de prótesis, para los movimientos de ortodoncia, para la realización de un tratamiento endodóntico, aunque por ahí podría uno pensar, ¿no es cierto?, que la endodoncia solamente se limita a el interior del diente, o sea, la pulpa dental. Cuando lleguemos a ese punto vamos a ver, ¿no es cierto?, las diferentes relaciones que tiene la periodoncia con la endodoncia. Y, por supuesto, también es importante conocer estas medidas que tienen alguna pequeña modificación en relación a la implantología. Los conocimientos han sido o han ido cambiando, ¿no es cierto?, a lo largo de estos años. Así que voy a tratar de buscar la manera de mostrarles lo que es lo último en actualización de estos temas, como para que ustedes puedan buscar con esos nombres sobre papers o sobre libros muy actualizados. Acuérdense que los libros, generalmente cuando sale una edición de un libro 2025, ya tiene un atraso de entre 4 y 5 años, que para la odontología es muy relevante, ¿no es cierto? Ese tiempo puede causar diferencias o causar eh, problemas a la hora de la interpretación del tema que uno quiere, ¿no es cierto?, actualizarse. Hoy esa adherencia epitelial es llamada, ¿no es cierto?, attachment tissue supracrestal. Ahí están las medidas, según Gargiulo en 1961, en donde él decía, ¿no es cierto?, hizo un estudio sobre cadáveres y llegó a la conclusión de que la profundidad del surco gingival era de aproximadamente 1 milímetro. El epitelio de unión correspondía a 0,98 milímetros y las fibras gingivales supracrestales a 1,07. Como estas medidas pueden ser difíciles de recordar, a manera didáctica, siempre tenemos que tener en cuenta que cada estructura va a tener una cantidad de milímetros que corresponde, ¿no es cierto?, a 1 milímetro. De esa manera, es más fácil interpretar los 3 milímetros que tenemos que proteger en las interacciones de la periodoncia. Tenemos poca conexión. ¿Escuchan algo, no? ¿Sí? Bueno. La interacción de la periodoncia con las demás áreas. Ese espacio biológico tiene, ¿no es cierto?, a lo largo de los años han ido estudiando, ¿no es cierto?, muchos autores. En definitiva, quiero dejarles en claro con que ustedes sepan que para cada estructura, tanto la unión epitelial, la inserción conectiva y la profundidad del surco, estén en 1 milímetro, es suficiente para la clínica, para ustedes poder utilizar este conocimiento en forma práctica. Como hablamos, el fenotipo periodontal nos va a determinar la forma de encías y dientes. ¿Y por qué es importante el fenotipo periodontal para todo lo que tengamos en relación con tanto en restauraciones como, digamos, coronas y restauraciones proximales? Es importante el conocimiento, ¿no es cierto?, de este fenotipo, porque podemos determinar que hay tres tipos de fenotipo: un fenotipo fino, uno intermedio y uno grueso. En esta imagen ven los dos extremos, el fenotipo delgado y el fenotipo grueso. El delgado, las características siempre van a ser papilas más largas, vamos a encontrar un contorneo gingival festoneado muy importante, que tiene que llegar siempre hasta por debajo del punto de contacto. Las piezas dentarias siempre van a ser
predominantemente con forma triangular, con un vértice hacia la parte gingival. En cambio, el fenotipo periodontal grueso va a ser, ¿no es cierto?, dientes ovoides o cuadrados, con unas papilas de menor tamaño, de menor longitud, con tejidos más gruesos y con una inserción de mayor tamaño. ¿Sí? Un tejido insertado que va a ser mucho más evidente que en un fenotipo periodontal delgado. Si hay algo que no entiendan, me paran y me lo preguntan. Si vemos esta imagen en donde tenemos la encía y el diente, con una imagen de costado, de lado del diente, para poder saber si estamos en presencia de un fenotipo delgado o un fenotipo grueso, que va a determinar, ¿no es cierto?, va a dar diferentes secuelas de la enfermedad periodontal. ¿Sí? Fíjense, ahí están los dos biotipos o fenotipos periodontales. Del lado izquierdo de la pantalla, con ortodoncia, tenemos un fenotipo grueso y del lado derecho de la pantalla, un fenotipo delgado. En este caso, para poder identificar los fenotipos del lado del diente, entonces con esta foto de lado, lo podemos identificar de la siguiente manera. La encía o el contorno de la encía en un fenotipo grueso siempre va a estar por delante de de la silueta de la pieza dentaria. En un fenotipo delgado, la parte de la encía, o sea, la silueta de la encía, va a estar por detrás, en una línea vertical, de la silueta de la pieza dentaria. Fíjense, en estas fotos es exactamente lo que les estoy diciendo, para que ustedes puedan determinar en una foto de costado si estamos en presencia de un fenotipo delgado o un fenotipo grueso. Los fenotipos delgados, cuando están, diríamos, con enfermedad periodontal, la secuela de la enfermedad periodontal es una recesión gingival. En los fenotipos gruesos, la manifestación de esa enfermedad periodontal es, o son, mejor dicho, las bolsas periodontales profundas. Son dos manifestaciones que ustedes pueden detectarlas en la clínica y también de esa manera van a poder entender en frente a qué biotipo o fenotipo periodontal estamos presentando, ¿no es cierto? En un maxilar inferior tenemos las mismas características, un paciente que tiene, ¿no es cierto?, la encía por delante de la silueta de la pieza dentaria, es un fenotipo grueso. Continuando, vamos a empezar a hablar, ¿no es cierto?, a partir de entender lo que es el fenotipo periodontal, de las diferentes relaciones de la periodoncia con las demás áreas. Empezaríamos por prótesis, desde ya que tanto en prótesis en operatoria, el conocimiento de la forma, de la anatomía de las piezas dentarias y de cómo tienen que interactuar con la encía es importante. Por lo tanto, todas las restauraciones defectuosas, sean sobrecontorneadas o subcontorneadas, van a tener repercusión sobre la encía. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta que si no respetamos las dimensiones y las formas de las piezas dentarias, no vamos a poder mantener la salud periodontal. Dicho esto, pasamos a cómo la periodoncia puede ayudar o resolver los problemas que pueden ir surgiendo, ¿no es cierto?, cuando estamos haciendo un trabajo de prótesis. En este caso, una de las técnicas que podemos utilizar
para mejorar la relación encía-diente en una restauración protésica son los alargues de corona clínica, que es una técnica quirúrgica en donde vamos a modificar la posición de las estructuras que corresponden a, diríamos, al fenotipo periodontal. Miren, en este caso son dos coronas con pernos deficientes en los centrales, en los dos incisivos centrales superiores, que, que tenemos, disculpen las imágenes, pero son sacadas de, diríamos, de una radiografía panorámica que no tenía buena calidad. Ahí están las imágenes. Esto es un caso que lo habíamos resuelto en el servicio de periodoncia de la facultad en combinación con un estudiante del posgrado, o sea, de la especialidad en prótesis. Fíjense que en este caso, los dos centrales, fíjense la cantidad de cemento desbordante en esas piezas dentarias. Esto generalmente pasa cuando el paciente tiene problemas y las coronas se descementan periódicamente, entonces ya quedan con un exceso de cemento que obviamente invade el espacio biológico y que nosotros tenemos que tratar de resolverlo desde la periodoncia para que esta prótesis llegue a buen puerto, o sea, tenga éxito en la resolución. Por lo tanto, ¿qué es lo que íbamos a hacer acá? Estas coronas se descementaban muy fácilmente porque no tenían la longitud necesaria para obtener esa fricción y poder sostenerse en el tiempo. Por lo tanto, nosotros tenemos que devolverle esa longitud. ¿A expensas de qué? Porque también tenemos que tener en cuenta dónde van a terminar los bordes incisales de esas piezas dentarias. Ustedes saben que las piezas, los incisivos centrales, tienen un promedio de 10,5 a 11 milímetros de longitud, la corona clínica. Por lo tanto, es lo que tenemos que tratar de devolver en los pacientes, ¿sí? Fíjense que también hay una mala relación entre la altura de este canino, la altura del lateral y la altura de los centrales, que también entre ellos tienen una discrepancia. Por lo tanto, vamos a tratar de ir resolviendo, en este caso de forma quirúrgica, el problema de este paciente. Ahora estamos midiendo, ¿no es cierto?, cuántos milímetros necesitamos para obtener una buena longitud de la corona para poder tener la fricción suficiente y que se sostenga esa corona en boca, que pueda, ¿no es cierto?, soportar los, digamos, los ataques de la oclusión. Cuando se retiran esos pernos, hoy ya es de rutina el retiro de los pernos metálicos y reemplazarlos por estructuras más amigables, como podrían ser postes de fibra de vidrio o fibras, tanto unidireccionales como entrelazadas, para a través de la adhesión poder, ¿no es cierto?, restaurar estas piezas dentarias. Pero en este caso, fíjense que sería imposible poder restaurar con este grado de humedad y con esta invasión de ese espacio biológico, ¿no es cierto? Y aparte de eso, teníamos que tratar de resolver la diferente altura de estos cuellos dentarios. Por lo tanto, en este caso se realiza, ¿no es cierto?, primero una gingivectomía, dejando los cuellos a la altura que pretendemos o queremos que queden. En este caso, de una larga y corona clínica, se tiene que realizar después un colgajo a espesor total, accedemos a la parte ósea y ahí remodelamos para que estas piezas dentarias obtengan la longitud necesaria. Tengan en cuenta, fíjense el color de esta raíz. Otro de los casos en donde la periodoncia puede ayudar
es cuando hay una corona, aunque tenga una buena longitud y tenga esa fricción necesaria para mantenerse, a veces se transparenta el color de la raíz a través de la encía. Eso es otro de las áreas en donde la periodoncia puede actuar modificando el fenotipo periodontal de esa pieza dentaria con el agregado, ¿no es cierto?, de un injerto de tejido conectivo para poder, diríamos, hacer un espesor mayor de la encía en ese sector y poder enmascarar el color de la raíz. Seguimos entonces, vamos a ir lo más rápido posible. Ahí estamos midiendo, ¿no es cierto?, para poder darle ese espacio biológico a las dos piezas dentarias. Fíjense cómo luego se hace de hacer la eliminación del tejido óseo para darle altura, se hacen los puntos de sutura, son puntos simples. Acuérdense que siempre preconizamos que cuando vamos a hacer sutura, cuando los labios de la herida pueden afrontarse, como en estos casos, o cuando necesitamos que estos tejidos queden bien adaptados a las piezas dentarias en la etapa de cicatrización. Fíjense que acá está el frenillo. Quiero que vean cómo la desinserción del frenillo, de este frenillo, fíjense dónde termina el frenillo, ¿no? En el margen de la encía. Pero esa desinserción va a provocar una migración apical de ese frenillo, que ahora lo vamos a ver en fotos posteriores. En este caso, estaban realizando, ¿no es cierto?, por parte del estudiante de la especialidad en prótesis, la restauración o anatomizando, mejor dicho, esos postes para poder obtener el mejor resultado con respecto a la adhesión y a la fricción necesaria para que esas coronas no se decementen en una etapa posterior. ¿Qué es lo que quiere lograr el protesista o qué es lo que nosotros como periodoncistas le podemos brindar al protesista? Fíjense que ha quedado más de 2 milímetros de diente al descubierto, 2 milímetros acá y acá más de 2 milímetros, que es para darle, ¿no es cierto?, ese efecto de férula que necesita la corona para poder mantener la estructura dentaria y que no se fracture esa pieza dentaria. Y esto es un principio que se ha sacado, ¿no es cierto?, de las bodegas, de los toneles de vino. Fíjense acá, en esta imagen, cómo van poniendo como cinchas de metal en una empalizada de madera, que esa cincha va a sostener esa madera que está ubicada, ¿no es cierto?, de manera vertical y va a evitar que eso se abra con el contenido, en este caso, del líquido, ¿no es cierto?, de los etílicos, vino y otro tipo de bebidas que se maduran dentro de estas, de estas ¿cómo es? Toneles de vino, ¿no? Ese mismo principio es utilizado en la pieza dentaria para poder evitar que este poste pueda, por el efecto de cuña, fracturar esta pieza dentaria. Entonces, también tenemos que ver que gracias a la periodoncia podemos devolverle estética rosa o estética gingival a esas futuras coronas. Esta línea que une los cenit de las piezas dentarias del central y el canino y que tienen que tener una forma triangular con vértice hacia oclusal, en donde el cenit del lateral siempre va a estar aproximadamente 1 milímetro más abajo que el cenit del central y del canino, ¿sí? Muy bien. Ahí continuamos. Estas son coronas provisorias. Estamos esperando, ¿no es cierto?, que los tejidos maduren. Pero fíjense acá en esta corona. ¿Qué podemos ver? Acuérdense que el frenillo llegaba hasta el borde de la corona del central del 11. Y por la desinserción solamente ya ha migrado hacia apical.
Estas líneas que ustedes ven acá dibujadas es lo que hace referencia a lo que queremos lograr con salud periodontal. Esta encía todavía está madurando, está cicatrizando, ya acá había pasado más de 90 días, pero lo que queremos lograr es, por este fenómeno de creeping attachment, que fue descrito en 1964 por Goldman, cada vez que hay salud periodontal entre dos piezas dentarias, después de una cirugía o de un raspaje y alisado convencional que ustedes lo realizan en la clínica, esa encía va a crecer hacia coronal a partir del sexto mes y hasta aproximadamente los 18 meses va a crecer en forma coronal. No hay una medida, diríamos, estándar que ustedes puedan decir va a crecer 1, 2 o 3 milímetros, pero ese crecimiento va a mejorar obviamente la adaptación de los tejidos blandos a la superficie de las coronas, sean del material que sea, ¿no es cierto? Siempre tiene que estar pulido para que esa encía se adapte y se acomode, ¿no es cierto?, entre esas dos piezas dentarias y va a llegar hasta por debajo del punto de contacto si es que la salud así lo permite y la posterior higiene del paciente también. Otro caso, estos son casos por ahí un poco antiguos, pero que tienen una resolución que todavía está actualizada. Fíjense, esta es una paciente, acuérdense lo que yo le decía, que por ahí una corona puede no estar en malas condiciones, pero sí notarse ese halo de color grisáceo que corresponde, ¿no es cierto?, a la visualización a través de la encía de el cambio de coloración de la pieza dentaria por una cuestión del tratamiento de conducto o por el poste o por el perno, ¿sí? Generalmente estos son todos pernos metálicos. Fíjense, en ese caso medimos, vemos cuánto tenemos que eliminar de ese tejido para lograr una corona anatómicamente correcta. Se continúa, son 3 milímetros aproximadamente, se hace una pequeña gingivectomía y luego otra vez un desgaste óseo, o sea, una ostectomía y una osteotomía. En periodoncia, los términos de ostectomía y osteotomía hacen referencia a lo siguiente. Ostectomía habla de la eliminación del hueso que presta inserción a la pieza dentaria, o sea, que es el hueso que va a estar en contacto con la raíz de la pieza dentaria y que va a compartir el ligamento periodontal. Y la osteotomía es la eliminación del hueso que no presta inserción. O sea, por ejemplo, cuando queremos dar un contorneo vestibular, ¿sí?, en un paciente que tenga, ¿no es cierto?, exostosis, que disminuyan la estética del paciente, ¿sí? Fíjense cómo van manejándose los tejidos blandos, van cicatrizando y va mejorando, ¿no es cierto?, el aspecto de la unión entre el diente y la encía. Ahí están ya los dientes eh, en un material llamado cerómero, en donde se pulen y quedan de esta manera. Fíjense, eso es una foto obviamente artística, pero quiero que vean y quiero hacerles notar cómo las restauraciones bien pulidas mantienen la salud gingival. Continuando, vamos a dar, tenemos 5 minutos, así que voy a tratar de hablar un poco de operatoria, ¿sí? Continuaríamos con las otras interrelaciones en el próximo viernes. Fíjense este caso. Estos casos en donde no es solamente la relación de la periodoncia con la operatoria. Acá hay un problema a resolver, que es un problema de origen oclusal. Si ustedes pueden ver la boca de la izquierda, van a ver que tiene lesiones en los cuellos dentarios, son anfracciones. Esas anfracciones no son más que
la pérdida de sustancia por un movimiento que puede ser del bruxismo, ¿no es cierto?, que es por parte del paciente. Esto hace que en la resolución de estos casos sea compleja y que no pueda ser abordada solamente desde el punto de vista o periodontal o desde el punto de vista de la operatoria o de la prótesis, ¿sí? Entonces, estos son los casos en donde sinceramente hay que combinar técnicas de periodoncia con técnicas, en este caso, de operatoria. Con esto vamos a ir cerrando. Fíjense el caso. Tenemos lesiones, diríamos, en todos los cuellos dentarios. Hay un aumento de esa longitud de las piezas dentarias a causa de las recesiones gingivales causadas por ese desajuste oclusal en el paciente. Fíjense que en el sector inferior tenemos restauraciones filtradas por un mal diagnóstico, porque han sido colocadas en la parte radicular de la pieza dentaria, en donde la adhesión está disminuida o no hay adhesión. Por lo tanto, este tipo de pacientes tiene que ser resuelto de otra manera. ¿Cómo lo haríamos? Hoy sabemos que tenemos que realizar la restauración de operatoria o en el caso de que tengamos que hacer una corona, con la longitud de la corona ideal, que vendría a ser hasta el límite amelocementario de la pieza dentaria. Todo lo que esté por encima o hacia apical de la pieza dentaria, por encima del límite amelocementario, corresponde la resolución a la parte de periodoncia. Entonces, en este tipo de pacientes vamos a combinar técnicas de operatoria con técnicas de periodoncia. En este caso van a ser técnicas quirúrgicas. Fíjense que esas piezas dentarias necesitan restauraciones. Como les dije, tenemos que devolverle el límite amelocementario para poder restaurar. Entonces, fíjense ahí, esas recesiones, fíjense, 1,5 milímetros de profundidad es lo que tenemos que devolverle con, diríamos, con resinas. Fíjense como ya en la imagen de la izquierda o al lado estamos ya, como hemos devuelto eso por medio de la utilización de resinas compuestas y un aislamiento. Luego vamos a realizar, ¿no es cierto?, la técnica quirúrgica en donde vamos a cubrir esas recesiones gingivales, en este caso porque el fenotipo periodontal lo permitía, sin ningún tipo de agregado de injertos gingivales. Quiero que vean los resultados. Lo que ven las rayas en verde son las recesiones gingivales, en azul son la parte correspondiente a la operatoria y en rojo las líneas que van a corresponder a la papila quirúrgica que luego va a ser apoyada en la papila anatómica de la pieza dentaria para poder resolver el problema de la recesión gingival. Y ahí lo van a ver. Esto es a la semana de haber hecho la técnica quirúrgica. Esa burra blanca es porque nosotros le decimos a los pacientes que no pueden cepillarse los dientes durante esta etapa de cicatrización. Fíjense cómo queda. Quiero que vean cómo queda después de haber sacado los puntos y de que el paciente pueda empezar a higienizarse. A los 90 días, fíjense, como todavía la cicatrización no ha sido completa, pero ya las características de la encía y la relación encía-diente ha cambiado. Muy bien, ya son las 9, me quiero quedar acá. La próxima clase, que sería el viernes que viene, vamos a continuar con las relaciones de la periodoncia y las diferentes áreas de la odontología y vamos a repasar los tips que ustedes necesitan conocer para los exámenes. Por supuesto, les digo, esto no me crean, solamente es una guía
ustedes tienen que buscar la información para poder completar lo que necesitan para los exámenes. Muy bien, hasta acá llegamos. Nos vemos la próxima. ¿Listo, Javi? Para que ya. ¿Alguna pregunta? Son las 9, no quiero pasarme. Muy bien. Bueno, nos estamos viendo en la clínica. Chau, chau.